Eran las 23:51 en mi piso de Madrid cuando se encendió el móvil. Un correo de mi madre, Beatriz. Asunto, taller. Abrí, Ariadna, Sergio y yo hemos decidido vender el taller a sus inversores. Necesito que firmes para liberar tu copropiedad del testamento de tu padre. Es por mi futuro. La palabra futuro me sonó como una puerta que se cierra. Entró un segundo correo, de un bufete que no conocía. En nombre de nuestro cliente, Sergio Landa, le ofrecemos 10.000 euros por su renuncia total e inmediata a todo reclamo. 10.000 por la vida entera de mi padre, Joaquín Vidal. ¿Alguna vez te has sentido extranjera en tu propia familia justo cuando el legado de quien amas está en peligro? Cuéntamelo en los comentarios, quiero saber si compartimos esa grieta. No lloré. No grité. La furia que esperaba no llegó, en su lugar, una claridad de vidrio. No era un drama doméstico, era un intento de robo. Ignoré la ofensa de los 10.000 euros. A las 03:12 minutos después del correo de Beatriz, marqué a Mateo Ríos, abogado de la familia y amigo de mi padre desde los veranos del astillero. Saltó el buzón. Dejé un mensaje: Mateo, soy Ariadna Vidal. Están intentando vender. Están incumpliendo. Activa la cláusula del maestro. Congela todo. Tomo el primer vuelo. Colgué, abrí el portátil y compré un billete de ida a Bahía Norte. Ellos cometieron su error esencial, creyeron que yo era la hija ausente que se mudó a la gran ciudad para olvidarlos. Olvidaron que también era la arquitecta silenciosa. Yo firmé con mi padre el préstamo de expansión cuando ningún banco los miraba. Revisé contrato por contrato, dibujé la nueva nave y exigí una línea férrea. La propiedad solo podía usarse para artesanía personalizada de nivel maestro. Cualquier producción en masa constituiría incumplimiento material. Esa cláusula era un candado contra el mundo que prefiere la velocidad a la alma del oficio. También olvidaron los últimos 3 años. Tras la muerte de Joaquín, Beatriz se hundió en las cuentas. El taller estuvo a 2 meses de subasta por impuestos. Recibí el aviso en Madrid. No llamé ni sermoneé, transferí 12.000 euros y, desde entonces, pagué en secreto cada recibo anual. Me daban por fugada. Estaban a punto de conocer a la socia. Y borraron otra cosa, la restauración estructural de 85.000 euros que financié 4 años atrás, poco antes de que Sergio entrara en la vida de mi madre. Papá y yo la diseñamos juntos, él la llamó Proyecto Cimiento. La nave principal, de los años 40, se vencía por el salitre, el techo se combaba. Él era maestro carpintero naval, yo, ingeniera y arquitecta. Volé 3 fines de semana, realicé estudios, entregué planos, contraté cuadrillas y pagué todo. Envié las facturas a Beatriz, convencida de que protegía nuestro futuro. Fui ingenua, pensé que defendía al taller del mundo, no de mi propia madre. Al amanecer, ya en el taxi desde el aeropuerto de Bahía Norte, sonó el teléfono. Beatriz no saludó, chilló. ¿Qué has hecho? Mateo congeló las cuentas. Los inversores de Sergio están furiosos. Va a perder el trato, lo estás destruyendo todo. Mantuve la voz plana. Protejo lo que papá construyó. Papá ya no está, escupió, con un pánico que no le conocía. Esto es por mi vida. Tú tienes tu Madrid elegante, ¿qué te importa? El auricular cambió de dueño. Una voz pastosa por el whisky, a las 9 de la mañana. Sergio, ¿te crees lista, niña? Ese taller es mío. Yo lo he gestionado. Hasta la ruina, dije. Gruñó una amenaza y cortó. Fui directa al despacho de Mateo. No era solo abogado, me cargó sobre los hombros en los picnics del muelle cuando yo tenía 8 años. Tenía el rostro serio y los ojos despiertos. Deslizó un pliego subrayado. Aquí está tu fortaleza, dijo. La cláusula del maestro, la propiedad se usará exclusivamente para artesanía personalizada de nivel maestro, cualquier producción en masa o venta de bienes prefabricados constituye incumplimiento material. Se reclinó. Sergio no es maestro, es ensamblador de kits.
Compra cascos de fibra de vidrio y los vende como inspirados en Vidal. Asentí. Entonces, la medida cautelar se sostiene. Se sostiene, confirmó. Conducimos al taller, mi infancia. 4 años sin pisarlo. La casa contigua estaba descuidada, la moldura a medida que papá fresó se levantaba, el jardín era grava. Pero el taller me heló. Sergio estaba junto a las puertas de la bahía, cerveza en mano. Sonrió con suficiencia. La heroína regresa. Bienvenida al negocio real. Lo miré como quien evalúa un derribo. ¿Dónde está?, pregunté. El torno, el banco de Joaquín, hecho con el mástil del Petrel. Señaló con la botella un montón de madera húmeda en la esquina. Se pudrió. Lo arranqué. Hice espacio para la estación de acabado. La mesa era aglomerado barato, manchado de barniz torpe. Saqué el móvil. No para llorar, sino para documentar. Mateo, video. Inicié la auditoría. Las herramientas forjadas a mano, las que mi abuelo legó a mi padre, habían desaparecido, en su lugar colgaban taladros plásticos de oferta. El tablero perforado estaba desnudo, con las siluetas negras aún marcadas. Las vigas de roble, las que aceité con Joaquín, estaban cubiertas por una capa espesa de pintura gris industrial. Y en la bahía principal, donde dormía una goleta a medio hacer, había 3 cascos idénticos de lancha de fibra. El aire no olía a cedro ni a viruta, sino a resina y disolvente. No era negligencia, era borrado. No es solo incumplimiento, le dije a Mateo, alzando la voz para que Sergio oyera. Fotografié el suelo herido, los pernos arrancados donde había estado el banco. Es fraude. Usurpa el oficio. Usa el nombre de mi padre para vender basura. Sergio se puso morado. No probarás nada. Esto es progreso. Ya veremos. Me volví a Mateo. Quiero inventario total, donde están los planos originales y a donde fue cada euro de las herramientas. Yo creía que la pelea sería por la cláusula. Que se trataba de un contrato contra un hombre torpe. Me equivocaba. Esa noche, en el hotel del puerto, sonó el móvil. La voz de Mateo había cambiado. Lo encontré. No es solo civil, es penal. Habla. La restauración de 85.000 euros. El dinero que transferiste nunca llegó a los contratistas. Sergio lo interceptó. Convenció a Beatriz de pagar con sus ahorros, diciendo que era un bache de caja. Usó tus 85.000 euros para saldar deudas de juego. Y hay más, hipotecó de nuevo la propiedad saneada para un préstamo comercial. Falsificó la firma de tu madre. Intentó falsificar la tuya, el banco lo detectó, así que acudió a un prestamista privado. Sentí el suelo ceder. ¿Cómo pudo Beatriz permitirlo? No es ceguera, suspiró Mateo. Es dependencia emocional. Tras la muerte de Joaquín, quedó con un vacío de validación. Sergio la aisló, repitiéndole que tú no volverías, que él era su única tabla. No es simple debilidad, es indefensión aprendida. Lo entendí, otra cosa era perdonar. Respiré hondo. Prepara todo. Medida cautelar, demanda civil por daños y denuncia penal por falsificación, fraude y hurto. Remite el expediente completo al fiscal. Sin llamadas. Sin acuerdos. La guerra acababa de cambiar. Y yo, al fin, estaba lista. La mañana siguiente amaneció con un aire metálico sobre Bahía Norte. El mar parecía quieto, como si esperara algo. Cuando Mateo me llamó, su voz ya no tenía el temple de abogado, sonaba con el peso de las pruebas. Ariadna, dijo, todo está listo. El juez ha emitido la orden. Sergio y tu madre siguen en el taller. No respondió a mi silencio. Solo añadió, el sheriff Ortega irá con nosotros. Prepárate. Media hora después, el coche de Mateo se detuvo frente a las viejas puertas azules del taller Vidal. Afuera, una furgoneta con el remolque a medio cargar, tablas, motores, 3 cascos de fibra. No estaban empacando, estaban huyendo.
Sergio lo supervisaba con un cigarro colgando. Cuando vio el coche, su rostro se tensó. No podéis estar aquí, esto es propiedad privada, gritó avanzando. El sheriff Ortega se bajó con calma. Propiedad bajo investigación judicial, corrigió. Sergio se detuvo, pero no retrocedió. Tengo inversores esperando, contratos firmados. Yo salí del coche, carpeta en mano. Lo único firmado aquí, dije, es la cláusula del maestro que violaste el día que cambiaste la madera por plástico. Sergio se giró hacia Beatriz, buscando apoyo. Pero ella solo temblaba. Llevaba un abrigo encima del camisón, los ojos hinchados. Ariadna, por favor, no hagas esto, suplicó. Lo perderemos todo. La casa, el taller. Papá ya lo perdió el día que lo convertisteis en fábrica, respondí sin levantar la voz. Sergio solo intentaba salvarnos, gritó ella. Salvarnos no es hipotecar el recuerdo de Joaquín. No es falsificar firmas. No es robar 85.000 euros. El sheriff levantó una ceja. Sergio empalideció. Mateo abrió la carpeta y mostró la primera hoja, el dictamen judicial, sellado esa misma madrugada. Por orden del tribunal, se confisca temporalmente el taller Vidal hasta que finalice la auditoría. Cualquier intento de mover o vender material será considerado desacato. Sergio bufó, los músculos de la mandíbula marcados. Esto no ha terminado. Tengo derechos. No, dije acercándome, tenías oportunidades. Las quemaste una por una. Ortega le tendió otra carpeta, más gruesa. Y esta, señor Landa, es una denuncia penal por fraude, falsificación y hurto agravado. Está arrestado. Por un segundo, el silencio fue total. Luego Sergio explotó. Y mentira, todo mentira. Intentó apartar al sheriff, pero dos agentes que esperaban detrás del coche patrulla lo sujetaron. Lo quemaré todo antes de que lo tengas, gritó mientras lo esposaban. Ya lo hiciste, susurré, solo que con tus propias manos. Beatriz se derrumbó en el suelo de grava, un gemido hueco escapando de su pecho. No me acerqué. No podía. El sheriff subió a Sergio al coche y cerró la puerta. Mateo me miró en silencio. Yo apreté la carpeta contra el pecho y murmuré, ya está. Él asintió. La justicia empieza, Ariadna. Pero el duelo, ese apenas comienza. Las semanas siguientes fueron un torbellino. La noticia del estafador del taller Vidal corrió por toda Bahía Norte. El periódico local tituló, Fraude en el astillero, el hombre que intentó vender la herencia de un maestro carpintero. Sergio fue condenado a 7 años de prisión. Beatriz no fue acusada. El fiscal la consideró víctima de manipulación emocional. Aún así, su castigo fue otro, la vergüenza pública, el silencio de los vecinos, la mirada vacía en cada espejo. Se mudó con su hermana a Santander y empezó terapia. Mateo decía que era un buen signo. Yo no estaba tan segura. Yo me quedé. No en la casa, sino en el taller. Las primeras veces que abrí las puertas, el olor a resina barata me golpeó como un recuerdo podrido. Contraté a un pequeño equipo y comenzamos la purga, desmontamos las mesas de aglomerado, retiramos los carteles de Landa de Sign, lijamos las vigas hasta que volvió a respirar la veta del roble. Durante días barrí, limpié, raspé. No era trabajo de arquitecta, era una expiación. En el último día de limpieza, al barrer una esquina del suelo, la escoba golpeó algo duro. Una tabla suelta. Me agaché, la levanté con una espátula, y bajo ella, envuelto en tela encerada, descansaba un rollo de cuero envejecido. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro estaban las herramientas de mi padre, el gramil, los formones, el martillo de mango torneado, los cinceles que yo misma aceité a los 15. No las habían vendido, simplemente nunca supieron dónde buscar. El aire me faltó. Me senté en el suelo, sosteniendo el acero frío contra el pecho, y lloré. Por la pérdida, por la rabia, por todo lo que nunca se dijo. Miré alrededor. El taller, desnudo y limpio, ya no parecía ruina.
Era una página en blanco. Pasé la mano sobre el banco que había sobrevivido al saqueo, la mesa de dibujo que Joaquín y yo construimos una primavera entera. Allí extendí 2 juegos de planos. El primero, amarillento y frágil, el diseño original de la goleta Aurora, su obra inconclusa. El segundo, recién impreso, mis planos. Arriba, en el membrete, se leía, Instituto de Artesanía Joaquín Vidal. Encendí la vieja lámpara de cuello de cisne. El haz de luz cayó sobre los 2 papeles, padre e hija, pasado y futuro. Por primera vez en 11 años, sentí paz. Durante tanto tiempo me creí la hija fría que había huido a Madrid, la que abandonó a su familia. Pero allí comprendí la verdad, alejarse no siempre es traición. A veces marcharse es el único modo de volver más fuerte. De construir la armadura necesaria para salvar lo que amas cuando llegue el derrumbe. Me quedé en silencio largo rato, escuchando el crujido leve de la madera. El taller no era una tumba, era un cimiento. Tomé el teléfono y grabé un mensaje para mi canal. Gracias por escuchar mi historia. Si algo de esto te ha tocado, dale a me gusta y suscríbete. Pero sobre todo, quiero saber tu opinión. ¿Qué es la verdadera justicia? ¿El castigo o la restauración? Déjamelo en los comentarios. Los leo todos. Apagué la cámara, guardé las herramientas en su estuche original y salí al aire libre. El sol de la tarde bañaba el taller con el mismo tono dorado que recuerdo del día en que mi padre me enseñó a trazar mi primera línea recta. Sonreí, apenas, y susurré al viento. Volví, papá. Y el taller sigue en pie.